Para el curso de psicobiología vamos a tratar un tema del que, según recuerdo, pues ya tienen algunas nociones previas porque ya habíamos hablado sobre la conducta. El objetivo de retomar el tema de la conducta humana, ya que hablamos del liderazgo, del estrés, que pues es parte de nuestra conducta y de nuestras pues afecciones y todo esto, vamos a hablar ahora de la parte biológica de la conducta humana. Ya hemos hablado bastante de la parte psicológica, pero el curso es psicobiología, así que podemos tratar tanto del punto psicológico como del biológico. Y créanme que el biológico es muy fuerte. Entonces, vamos a hablar de la conducta humana. Primero, recordemos la definición de conducta. Entonces, la conducta es entendida como un proceso biológico que nos permite una interacción activa y adaptativa con el medio ambiente en el que vivimos. Entonces, es la forma en que usted se va a comportar, en que usted va a interactuar con su entorno, ya sea personas, pues cosas, lo que utiliza diariamente. Entonces, del que tener contacto con todo lo de a nuestro alrededor, tanto personas como cosas, vamos a demostrar una conducta. Ya habíamos visto de que hay conductas positivas y hay conductas negativas, ¿verdad? Y que no todo el mundo se comporta igual. Depende de nuestra educación, de nuestros principios, incluso de nuestra genética. Entonces, ahora vamos a hablar de las razones biológicas de la conducta. Entonces, si cada definición que vayamos viendo, por favor, tome nota, haga su resumen, las ideas más importantes, todo le sirve para, pues, para ir recordando lo importante del tema. Entonces, la conducta no solo la vamos a ver como un proceso psicológico, sino también como un proceso biológico, o sea, que está relacionado con el desarrollo que tenemos neuronal, corporal, pues con todo esto está relacionado. Por eso la conducta de un niño no es igual a la conducta de un hombre adulto, porque ahí ya hay un desarrollo neuronal distinto, ¿verdad? Está en una etapa del desarrollo diferente. Bueno, también recuerdo que hace algunos, pues en el bimestre anterior hablamos de la teoría del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud, ¿verdad? Es una forma de analizar ese desarrollo cognitivo. Pero también existe la teoría de Jean Piaget que nos habla también de estadios del desarrollo de nuestra conciencia, nuestra forma de pensar, etcétera. Entonces, hay muchos psicólogos, muchos biólogos también que han estudiado la conducta. Pero bueno, vamos a estudiar la base biológica de ella. Entonces, creo que ya hay tiempo suficiente para tomar la definición de esta diapositiva. A ver, como entonces queremos estudiar la conducta, para ello, persigue poner de manifiesto que estructuras del sistema nervioso son responsables de la conducta, es decir, que el sistema que está relacionado a nuestra conducta es el sistema nervioso. Es allí donde se realiza el procesamiento de ideas, la interpretación de lo que captan nuestros sentidos, todo, ¿verdad? Lo que usted es como persona es lo que ha guardado en su sistema nervioso. Sus aprendizajes, lo que le han enseñado sus papás, lo que ha aprendido de otras personas, pues todo tiene que un lugar de residencia en nuestro cuerpo que es el sistema nervioso. Entonces, importantísimo hablar de este sistema cuando queremos entender la conducta humana. Muy bien, veamos. Entonces, las estructuras, distintas estructuras del cerebro se encargan de distintos aspectos de nuestra conducta, diferentes procesos. Entonces, son responsables de esos procesos que ponen en marcha, regulan lo que ocurre en nuestro cuerpo y en parte de nuestra personalidad y la finalidad que tiene, ¿verdad? Entonces, ahora, el cerebro como lo conocemos actualmente, pues no era así en un principio, ¿verdad? Ha sido modelado por la evolución. A ver, jóvenes, ¿habían escuchado el término evolución antes?
¿O alguno me puede explicar qué significa evolución? Con sus propias palabras, ¿verdad? No la definición de Google o de algún libro, simplemente qué es evolución para ustedes. Es cuando, es cuando un animal o persona se adapta a las, ¿cómo se decirlo? A las condiciones que vive cada día. Y eso hace de que su cuerpo cambie cambie drásticamente para sobrevivir o adaptarse a los cambios que se tuvo que hacer. Muy bien, excelente compañero. Prácticamente acabas de describir la selección natural, que es la principal vía de evolución en el planeta Tierra. Entonces están muy bien ubicados. Cuando hablamos de la evolución, es realmente esos cambios graduales que sufren las especies en pro de la supervivencia, ¿verdad? Las especies que no se adaptan, que no van a sobrevivir. Entonces se extinguen. Ahora, la especie humana hace 200.000 años, ¿verdad? Era muy distinta como es actualmente. Hemos sufrido cambios, por ejemplo, en el tamaño de nuestro cerebro, en las estructuras de nuestro cuerpo. Ya no necesitamos mandíbulas prominentes para masticar porque pues ya cocemos la mayoría de nuestros alimentos. Tampoco pues andamos en cuatro patas, ¿verdad? Somos homínidos que caminan en dos pies. Entonces, muchos cambios que hemos sufrido, pero nos han llevado a una evolución que nos hace sobresalir de las demás especies animales. El ser humano, pues, sigue siendo parte del reino animal, somos mamíferos, pero eh, hay una gran diferencia. De los órganos que más se han relacionado o de los sistemas que más han evolucionado en el cuerpo, en el ser humano, es nuestro sistema nervioso. ¿Qué nos hace diferentes de los demás animales? Pues simplemente nuestra capacidad de razonamiento, de entendimiento, de aprendizaje, memoria y todos esos procesos que nos llevan a ser pues lo que somos hoy en día, seres pensantes y racionales. Bueno, a algunos sí les queda la I, ¿verdad? De ser irracionales, pero tenemos esa capacidad de análisis que, si bien no puedo decir que los animales no la tengan, porque sí pueden analizar y aprender, pero la capacidad humana pues está por encima de esas capacidades. Entonces, la evolución pues nos ha brindado esa capacidad cognitiva y eso influye en nuestra conducta, ¿verdad? Nosotros no, a ver, ¿la conducta humana estará basada en instinto o en pensamientos y análisis? En pensamientos. Muy bien, ¿verdad? Pensamiento. No es como los animalitos, perfecto, ¿verdad? Que saben que hay que mudarse en una temporada, ¿verdad? Hay que moverse porque viene el invierno. Eso lo hacen por instinto y ya está en sus genes las mismas rutas de migración que sus antepasados pues han establecido. Pero en el caso de los humanos, hay que moverse por razones lógicas, ¿verdad? Uno no deja su casa por instinto. Mi instinto me dice que salga corriendo y me vaya aquí 100 kilómetros adelante. No sucede eso. O sea, cualquier evento que realicemos, pues está pensado, ¿verdad? Algunos eventos más que otros, ¿no? Pero bueno, el ser humano tiene la capacidad de pensar y es entonces el sistema nervioso el principal responsable de nuestra conducta. Cuando estamos sanos de nuestro sistema nervioso, la conducta pues tendría que ser normal, ¿verdad? Pero a veces hay problemas con el sistema nervioso que afectan la conducta, ¿verdad? ¿Se recuerdan que hablamos de la depresión, de la ansiedad y todos estos trastornos que a veces son causados por algo que está en el cerebro, ¿verdad? La deficiencia de un neurotransmisor, problemas con una glándula, por ejemplo, la hipófisis es una glándula que está en el cerebro y nos puede generar problemas hasta de crecimiento, ¿verdad? Enanismo, gigantismo. Bueno, igual, pues podemos tener problemas de la conducta. Entonces, cuando el sistema nervioso está saludable, pues nos ayuda a tener una conducta pues normal dentro de lo que hayamos aprendido y lo que sea normal en nuestro entorno social.
Pero entonces, el mayor responsable de la conducta es nuestro sistema nervioso, desde el punto de vista biológico. Ahora, podemos asociar estructuras del cerebro a funcionamientos concretos, a partes de nuestra conducta o de nuestra forma de vivir, totalmente relacionados con una parte del cerebro. Según la imagen que están viendo, el cerebro se divide en lóbulos. Entonces, los lóbulos están muy relacionados con los huesos del cráneo, ¿va? Entonces, atrás del hueso frontal, pues tenemos dos lóbulos frontales, el izquierdo y el derecho. Abajo de los huesos parietales del cráneo, pues tenemos el lóbulo parietal, tanto izquierdo como derecho. Atrás del hueso occipital, pues tenemos el lóbulo occipital, que está más o menos por la nuca. Y resguardado por los huesos temporales del cráneo que los tenemos a cada lado de la cabeza, tanto izquierda y derecha, más o menos donde están sus orejas, ahí adentro está el hueso temporal, pues ahí tenemos el lóbulo temporal, tanto izquierdo como derecho. Lóbulo frontal, parietal y temporal tenemos dos de ambos lados. El occipital pues sí es solo uno. Ahora, cada parte del cerebro se encarga de algo específico en el cuerpo humano. Eso no quiere decir que a la hora de un accidente, por ejemplo, que perdiera parte del lóbulo parietal, usted se quede sin algunos sentidos, ¿verdad? A la mayoría de veces sí, pero puede hacer que otras partes del cerebro aprendan a realizar los procesos que hacía la parte dañada y pues la persona puede seguir viviendo. Es más fácil sobrevivir con la mitad del cerebro que con dos lóbulos del mismo tipo dañados. ¿Sí? Entonces, nuestro cerebro tiene una gran capacidad plástica. Ahí les explico qué es eso. Entonces, veamos. El lóbulo frontal, por favor, es el de color celeste y está ubicado en la parte anterior de nuestro cráneo, es decir, hacia adelante, donde está su frente. El lóbulo frontal se encarga de la planificación, de la coordinación, control y ejecución de las conductas. Es el principal relacionado con la conducta. Se relaciona con el control de los impulsos, el juicio, o sea, pensar en lo correcto y lo incorrecto, la producción del lenguaje, la memoria funcional, las funciones motoras, el comportamiento sexual, la socialización y la espontaneidad. Una persona creativa, espontánea, pues puede hacer que esté usando bastante su lóbulo frontal. Pero lo principal es esa planificación y coordinación de las conductas, ¿sí? En los lóbulos frontales. Ahora, el lóbulo parietal, el que está allí de color amarillo, pues ese se encarga del procesamiento de la información sensorial. A ver, ay, perdonen. Recuérdenme ustedes cuáles son los sentidos con los que captamos lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Cómo dijo el señor? ¿Cuáles son los sentidos? El gusto, el La tacto, vista, el oído, Bien, o ya la llevamos audición. La vista, vista, oído, tacto, gusto y no he escuchado el quinto, olfato, el olfato, perfecto. Todos esos sentidos, la mayoría están ubicados en el cráneo, específicamente en el rostro y a los lados, ¿verdad? Tenemos las orejas en la cabeza, los ojos en la cara, la nariz en la cara, la lengua específicamente, pues en la cara también. Pero el único sentido, pues, que está en todo el cuerpo humano es el sentido del tacto, porque su órgano es la piel y la piel cubre todo el cuerpo. Entonces, toda la información que recogen esos cinco sentidos llega hacia nuestro cerebro para ser decodificada, para ser entendida y, pues, bueno, para que usted entienda qué es lo que está viendo, lo que está oliendo, lo que está escuchando y la pueda relacionar a las cosas que conoce. Entonces, el lóbulo parietal es el encargado de esa información sensorial procedente de varias partes del cuerpo.
También el conocimiento de los números y sus relaciones en la manipulación de los objetos. O sea, la parte del razonamiento matemático se encuentra en el lóbulo parietal, el que está de color amarillo. Es como cuando usted coloca una mano en su cabeza, pero en la parte media se podría decir. Ahí encontramos al lóbulo parietal. Ahora, abajo, a los lados, tenemos los lóbulos temporales, los que están ahí de color verde, que están muy cercanos al sentido del oído. Se relacionan el lóbulo temporal con los oídos que están laterales a la cabeza. Entonces, la principal función del lóbulo temporal es la memoria. A ver, ¿será que la memoria tiene un papel importante en la educación o en el aprendizaje? ¿Qué creen ustedes? Creo que es la base de todo supervivencia que tenemos al nacer, ¿no? Al crecer poco a poco, ya que todo lo que vemos es lo más importante que creemos, que nos lo guardamos en nuestra memoria. Asimismo puede ser los actos de odio u otras acciones hacia nuestras vidas que nos dejan marcados y pueden provocarnos en ese sentido traumas, y pues ahí donde el trabajo de la memoria hace de lo suyo. Muy bien. Tiene razón su compañero. Tenemos distintos tipos de memoria. Por ejemplo, el hecho de caminar, hablar, comer, son acciones tan sencillas que usted ahorita pues dice, si yo sé hablar, sé caminar, sé comer, sé todo eso, pero es porque está guardada su memoria a largo plazo, ¿verdad? Su memoria funcional también. Si usted puede hacer eso es porque alguna vez se lo enseñaron, lo aprendió y nunca se le olvidó. Entonces, esa memoria es importante. Existe la memoria a mediano plazo, aquellos eventos pues que tenemos un tiempo en la memoria, unos cuantos años, y pues de ahí se nos olvidó. Y la memoria a corto plazo, ¿verdad? Cuando usted memoriza un número de teléfono para marcarlo, pero después de haber hecho esa llamada no recuerda el número de teléfono. Esa fue una memoria bastante a corto plazo. Entonces, la memoria también, pues es importante, como dijo el compañero, ¿verdad? A veces hay eventos que marcan nuestra vida y afectan nuestra conducta. Y pues bueno, puede ser algo negativo como el rencor, pero también algo positivo como una acción de una persona que nos hace quererla mucho o pues que nos haya marcado de manera positiva, ¿verdad? Hay personas que nos tienden su mano sin ser de la familia o sin ser algo pues que tuvieran la obligación de, y eso realmente nos marca, ¿verdad? Porque no se olvida uno de esas buenas acciones. Pero bueno, todo eso está relacionado con la memoria, que al final de cuentas también es importante para los aprendizajes. Decimos que hemos aprendido algo, pues cuando lo entendemos o cuando es parte de nuestra memoria, ¿verdad? Pero no hay que confundirlo. La educación no es solo repetir como que somos grabadoras o como que somos loritos, pues lo que el maestro o lo que leí, sino hay que entenderlo también. Eso es hacer propios los aprendizajes, no solo hay que memorizarlos. El mejor estudiante no es aquel que se memoriza todo de pe a pa y lo sabe, no, es aquel que lo entiende. Entonces, ese es un evento importante también. Ustedes pueden memorizarse las partes, por ejemplo, los mecánicos, ¿verdad? La estructura del motor, el funcionamiento, se lo puede aprender de memoria, pero si no lo entiende, cuando se presente un problema en su profesión, le va a costar resolverlo. Entonces hay que entenderlo. Es importante, la memoria sí es importante, pero también el entendimiento. Entonces veamos, la memoria está relacionada al lóbulo temporal. En él, pues, está dominante implicado en el recuerdo de palabras y nombres de los objetos. Bueno, ¿verdad? Usted le dicen hoy, le muestran un objeto de madera donde usted puede sentarse y usted lo relaciona automáticamente con la palabra silla, ¿verdad? Pero cuando era un bebé o era pequeño, pues no conocía esa palabra y no la relacionaba con el objeto. Por eso que los niños pequeños a veces les ponen pues apodos a las cosas. Pero sí es importante pues
la memoria, ¿verdad? Y ahorita, por ejemplo, usted se está especializando y tiene una memoria lingüística que, por ejemplo, yo no poseo, ¿verdad? Si yo le pregunto partes de los vehículos o de los sistemas eléctricos, pues ustedes me responden porque se están especializando en ello. Si a mí me preguntan de biología y de química, pues yo les puedo hablar de todas las palabras que se conocen ahí, porque el ser humano se especializa en un campo y pues su memoria se adapta a esa especialidad que tomamos. Entonces, pues bueno, también está, ese es el lóbulo temporal dominante, ¿verdad? La acción principal relacionada a la memoria. Está el lóbulo temporal no dominante, que por el contrario está implicado en la memoria visual, caras e imágenes. Hay personas que son buenísimas reconociendo rostros, ¿verdad? Miran a la persona y ya le dicen el nombre, hasta se recuerda de cuándo estudió con esa persona o qué hicieron juntos, etcétera. Y ya vemos personas, como en mi caso, que yo realmente tengo muy mala memoria visual, bueno, en cuanto a rostros de personas, a mí me cuesta reconocerlos, pero mi memoria visual para fórmulas y cosas así, eso me es bastante fácil. Entonces, a veces tenemos, hasta nuestra memoria tiene un fuerte, ¿verdad? Personas que somos buenísimas para memorizar números y fórmulas y otras que pues para rostros de personas, palabras y otras cosas. Entonces, la memoria, ya sea de palabras, nombres de las cosas o la memoria visual, está ubicada en nuestro lóbulo temporal del cerebro, el que está ahí de color verde. Ahora, nuestro cerebro también tiene un lóbulo occipital, que es el que está posterior, la parte de atrás del cráneo. Si usted lleva la mano hacia atrás de la cabeza, pues por ahí estará nuestro lóbulo occipital. Ese está totalmente relacionado con la visión e interpretación de lo que vemos. O sea, el sentido de la vista, más que al lóbulo parietal, está dirigido totalmente al lóbulo occipital e interpreta pues lo que estamos viendo. Y los ojos, si yo le pregunto a usted, ¿con qué mira? Pues me va a responder, obvio, con los ojos. Pero si yo le pregunto, ¿con qué parte de su cuerpo usted entiende lo que está viendo? No me puede responder los ojos. Los ojos son solo una entrada. Son solo el órgano responsable de captar formas, tamaños, colores y lo envía al cerebro, porque los ojos no entienden lo que estamos viendo. Es el cerebro quien nos da la explicación, quien relaciona lo que captaron los ojos con lo que tenemos guardado en nuestra memoria. Sí, usted no necesita que le digan que es una manzana si usted la está viendo y es roja, tiene la forma, tiene hasta el, pues es una manzana. Pero, ¿cómo sabe que es una manzana? Pues esa información está guardada en alguna parte de su memoria, ¿sí? En su memoria visual. Entonces, vemos con los ojos, sí, pero entendemos, comprendemos lo que estamos viendo con el lóbulo occipital de nuestro cerebro. Entonces, estas serían las partes del cerebro que se encargan de ciertos procesos o funciones y que también pues se relacionan con nuestra conducta. Por ejemplo, imagínese a una persona que tiene problemas con la memoria. ¿Será que se va a comportar igual a una persona sana? ¿Sí o no? ¿Puede volver a hacer la pregunta? Muy bien, que si una No, persona con problemas de memoria se va a comportar igual a una sana. Se puede decir, dependiendo de qué parte fue lastimada, pero puede variar, ¿sabe? Muy bien, miren, muy interesante lo que está diciendo su compañero. Hay cosas que no varían. Por ejemplo, el carácter. Si la persona era enojada, puede que siga siendo enojada aunque no recuerde nada. Entonces, la amnesia es un problema de memoria, pero hay ciertos aspectos de nuestra personalidad que no se van a ver modificados, ¿verdad? O pueda que sí, ¿verdad? Como dijo, depende pues del daño, ¿verdad? Entonces, es cierto, miren, hay partes de nuestra conducta, como les mencionaba, pues que están relacionadas al aspecto psicológico, a lo que, pues, valores, principios y caracteres,
y la parte biológica que está relacionada a las estructuras que componen principalmente el sistema nervioso. Entonces vamos a ver ambas cosas. Entonces veamos, vamos a avanzar. No sé si ya tomaron nota acá al menos de las ideas más importantes relacionadas con cada lóbulo del cerebro. Ya. Muy bien. Pasemos entonces a la psicobiología y el estudio de la plasticidad neuronal. A ver, póngase en retrospectiva. Hoy en día usted lleva unos, ¿qué? 12, 14 cursos, le damos información en cada clase y pues hay que aprender. Pero cuando usted era pequeño, tenía que aprender todo lo de la escuela, tenía que aprender a comportarse en casa, a relacionarse con los demás, a hacer cosas pues que nunca había hecho, escribir, pintar, dibujar, bueno, un montón. ¿Por qué los niños pequeños aprenden tantas cosas y nos están quejando? Y los jóvenes, mientras más grandes son, se quejan de que hay que mucha información o ya no se les queda y les cuesta mucho. Entonces, ¿a qué se debe esa gran diferencia? Resulta que el cerebro de los niños tiene una gran plasticidad neuronal, o sea, una gran capacidad de, como lo están viendo acá del lado izquierdo con la definición, es la capacidad que tienen las neuronas o células nerviosas de experimentar cambios en su morfología y fisiología frente a situaciones ambientales, o sea, de aprender, de formar estructuras cognitivas, uniones entre neuronas donde antes no existían. Los cerebros de los niños tienen una gran capacidad de hacer eso. Mientras más grandes somos, nuestras neuronas pues ya como que se fueran volviendo más rígidas, ya cuesta formar nuevas conexiones y por eso a veces nos cuesta aprender. Más si la persona no practica o no está en constante aprendizaje. Si ustedes ven ahí, lo que está en la imagen es una red neuronal. Del lado izquierdo tenemos neuronas o células nerviosas sin estimulación o entrenamiento. O sea, una persona sin aprendizaje. Si se dan cuenta, casi no hay conexiones ahí. Las neuronas casi que están separadas. Cuando usted aprende algo nuevo, crea una conexión más entre neuronas, una que antes no existía. Esas se llaman estructuras cognitivas. Y vea la imagen del lado derecho, dice con estimulación o entrenamiento. Cuando hay aprendizaje, sus neuronas crean miles de conexiones nuevas y usted aprende. Si ese aprendizaje que creó una nueva conexión no es utilizado, no es puesto en práctica, pues simplemente esas conexiones se pierden y regresamos al estado anterior. Pero mientras más jóvenes somos, hay mayor plasticidad neuronal, mayor capacidad de generar esas conexiones. O sea, nuestras neuronas pueden cambiar su forma, la forma en que funcionan, a eso se refiere con la palabra fisiología. Y bueno, vamos a aprender. Eso es plasticidad neuronal. Entonces, es parte importante de la conducta. Aprendemos qué conductas son correctas y cuáles no lo son, porque alguien nos lo enseñó. Por ejemplo, un niño que se cría, pongamos un ejemplo hipotético. Un niño que aprendió a sobrevivir solo en un bosque. Tuvo que cazar, tuvo que resguardarse haciendo un refugio. Sus neuronas crearon conexiones sobre eso que aprendió, pero nunca nadie le enseñó a hablar, ni le enseñaron modales, ni conductas correctas ante la sociedad, por ejemplo, cómo comer correctamente, utilizar el tenedor, la cuchara, el cuchillo, los utensilios estos de cocina. Entonces, imagínense, nunca aprendió nada de eso. Si ese niño lo llevan al entorno, pues normal, ¿verdad? La sociedad lo sacan del bosque, a todos les va a parecer extraño que el niño no sepa esa conducta normal, ¿verdad? Van a decir, bueno, no lo aprendió. Su cerebro jamás creó esas conexiones. Pero si lo sacan del bosque siendo un niño todavía, es fácil que las aprenda. Le enseñan, lo educan, aprende
y su cerebro crea esas nuevas, pues, conexiones. Ahora, mientras más grandes somos, más difícil las creamos. Peor si no estamos acostumbrados a aprender cosas nuevas. Por eso hay que seguir aprendiendo, aunque uno ya se haya graduado de lo que se haya graduado, tantos tutoriales para aprender, pues para mantener la plasticidad neuronal, esa capacidad de generar conexiones y aprender cosas nuevas. Pero bueno, el ejemplo del niño es que si no hemos tenido estimulación, no hemos recibido educación en ciertos aspectos, pues es normal que el cerebro no esté preparado para comportarse así y no es parte de nuestra conducta. El ser humano casi siempre pues aprende la mayoría de cosas por imitación. Usted aprendió a hablar imitando a sus papás. Aprendió que hay que sentarse en la mesa, que hay que comer con la boca cerrada a la hora del almuerzo, del desayuno o de la cena, pues viendo y escuchando a sus papás, porque le tuvieron que haber enseñado eso. O bueno, ¿verdad? Como en mi caso, que era mi hermana, Jesús Santo, alguien comía con la boca abierta en la mesa y casi que recibía un zapatazo ahí de parte de ella, le molestaba mucho. Pero uno aprende entonces ciertas conductas viendo, ¿verdad? Ahora, no es solo de que, está imitando a sus papás, no, su cerebro está modificándose a través del aprendizaje y esa es la capacidad de la plasticidad neuronal. Si hay estimulación, nuestras neuronas cambian. Si no hay estimulación, se ven como el primer cuadro, ¿verdad? Vacías, sin conexiones. Entonces, nuestro cerebro tiene la capacidad de aprender, pero hay que ponerle atención a las cosas para eso. Entonces, el problema de esto es que son efectos reversibles. Así como aprendemos, podemos desaprender. Si nunca utilizamos el conocimiento, se nos va a olvidar. Y eso es lo que pasa con muchas clases. Aprendemos para el examen, lo metemos a nuestra memoria a corto plazo. Y como nunca volvemos a hacer uso de esos conocimientos, tal vez años más adelante me pregunten sobre algo que tuve que haber aprendido para ganar mi año escolar y ya no me recuerdo. No generó un cambio sustancial en nuestro cerebro. Bueno, entonces, todos estos cambios están, o estas propiedades son del sistema nervioso. La plasticidad neuronal es parte de las capacidades de nuestro cerebro. Muy bien, ¿sí se ha entendido esto que estamos platicando? Sí, Muy bien, cualquier duda la pueden realizar en su momento. Veamos, entonces, continuando con lo de la plasticidad neuronal, esta es una propiedad que ha tenido gran importancia a lo largo de la filogenia, o sea, de nuestro desarrollo genético, al favorecer la aparición de procesos tan importantes como el aprendizaje y la memoria. O sea, el aprendizaje está relacionado con la memoria y eso hace que el ser humano tenga una capacidad cognitiva mayor a la de otros animales. O sea, ellos aprenden, sí, pero más relacionado a instintos. El ser humano está relacionado a pensamientos y nosotros aprendemos, analizamos y nos volvemos más sabios conforme los años porque nuestra memoria tiene más recursos, hay más aprendizajes. Entonces, gracias a la plasticidad neuronal es que existe la capacidad de aprender y la memoria, de guardar lo que aprendimos para evocar esos conocimientos y poderlos utilizar más adelante. Por ejemplo, lo que usted está viendo el día de hoy, si lo mete a su memoria, le crea una codificación, o sea, lo hace propio, el aprendizaje, lo lee, lo entiende, va a poderlo recuperar más adelante, por ejemplo, en el momento del examen corto o del examen de unidad, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a evocar esos recuerdos. Y uno hace uso de su memoria para ese tipo de evaluaciones, por ejemplo. Entonces, la plasticidad neuronal tiene mucho que ver ahí. A su vez, ha permitido el desarrollo de sistemas nerviosos que respondan de formas más flexibles y eficientes a los retos ambientales. ¿Por qué el ser humano es la especie más exitosa en todo el planeta Tierra? Pues simple, porque tiene memoria y puede aprender. Entonces aprende, se adapta, evita conductas de riesgo y pues la especie está sobreviviendo y en demasía también, ¿verdad? Muchas especies que pues no logran adaptarse a esos retos ambientales, pues no sobreviven
Y ahí viene lo de la evolución, ¿verdad? Las especies que se adaptan, sobreviven, evolucionan. Las especies que no lo hacen, pues se van quedando atrás. Entonces, gracias a la plasticidad neuronal es que podemos aprender y guardar esos aprendizajes en una memoria. A ver, pregunta, ¿en qué lóbulo del cerebro tenemos ubicada la memoria? Temporal. Muy bien, lóbulo temporal. Si vamos a la visión, ¿en qué lóbulo lo vamos a encontrar? Occipital. Muy bien, en el lóbulo occipital, perfecto. Y el procesamiento de las conductas, la planificación, coordinación. Frontal. Muy bien. ¿Y de qué se encarga, veamos, el lóbulo parietal? Es el que se encarga en la información sensorial. Muy bien, de todo lo que llega de nuestros sentidos. Perfecto, y hay que utilizarlo. Si no utilizamos lo que estamos viendo, no se nos va a quedar. Entonces, parte del aprendizaje y la memoria es hacer significativo el aprendizaje, que nos sirva para algo. Yo he visto muchos memes, ¿verdad?, de que les sucede algo y dicen, bueno, al fin voy a usar el trinomio cuadrado perfecto. Y o sea, es algo que tal vez lo aprendemos en básico, pero no lo ponemos en uso en nuestra vida porque usted no es un ingeniero o no es una persona que se dedica a eso. O sea, tal vez para una persona pueda hacer que ese aprendizaje no haya sido significativo porque no lo utiliza en su diario vivir. Pero alguien que da clases de matemática agradece haberlo aprendido. Entonces, hay muchos conocimientos que, como les digo y les repito, el ser humano se especializa. Entonces, lo que está relacionado con lo que hacemos de nuestra vida lo consideramos importante y se queda en la memoria. Pero, por ejemplo, un músico puede hacer que lo que haya aprendido de química en su infancia o en su adolescencia no le interese en su carrera actual. ¿Sí? Entonces, los aprendizajes que hacemos significativos, que nos sirven de algo, se quedan más tiempo en nuestra memoria. Entonces, está muy relacionado. Bueno, miren, vamos a dejar el tema hasta acá, hasta lo que vimos de plasticidad neuronal, porque en la próxima clase sí vamos a hablar ya del sistema nervioso, pues a mayor profundidad. Entonces, de momento acá nos vamos a quedar y voy a detener la grabación.